Voy a charlar un ratito con el ahora ministro de Economía de la provincia, el doctor Andrés Meisner. Fue ministro de Gobierno en este gobierno de Torres, fue ministro de Educación en el gobierno de Arción y y secretario de Trabajo en el gobierno anterior. Actualmente ha ocupado hace ya algunas semanas la cartera de Economía de la provincia. Previo a ocupar la cartera de Economía, había hecho algunas declaraciones referentes a la necesidad de igualar y equiparar, tratar de que dentro del amplio mundo de la administración pública provincial los sueldos tengan cierto grado de homologación a diferentes cargos, a diferentes estamentos dentro del Estado provincial. Ahora el gobierno ha anunciado la iniciación, que comenzó ayer, de un censo de empleos públicos. Meisner ha dicho que es necesario contar con una herramienta que permite saber cuántos empleados tiene la provincia y qué hace cada uno, dentro del Ejecutivo. También invitó, en algunas declaraciones que hizo durante las últimas horas de la semana pasada y esta semana, a que el resto de los otros dos poderes de Estado, la legislatura de la provincia, que está llena de empleados, repleta de empleados, y el Poder Judicial, hagan lo propio. El ministro está en línea, voy a charlar con él un ratito, ha tenido la gentileza de darnos unos minutos de su mañana. Doctor Meisner, buen día, ¿cómo le va? Ricardo Bustos lo saluda. Ricardo, ¿cómo te va? Buen día. Bien, es un placer hablar con usted, Andrés. Gracias por atendernos en esta mañana. Ya hacía días que queríamos charlar con usted. Ahora el tema del censo me parece que ha sido una buena excusa para arrancar con este tema y después recorrer algunos otros que tienen que ver con el funcionamiento del Estado provincial. Arrancó ayer el censo y ¿qué modalidad tiene este censo de empleados del Poder Ejecutivo de la provincia? Bueno, esto va marcado en la segunda medida del inicio de la gestión del gobernador Torres. Recordemos que cuando inició el gobernador Torres la gobernación, el primer acto administrativo que dictó fue la supresión de aquellos cargos que se habían designado en los últimos 6 meses, tal como marca la ley 174 del empleo público provincial, y en este caso es en el censo, que es fundamental, como bien vos decías, tener la información para poder tomar, en este caso, decisiones administrativas y de carácter político de la cantidad cierta, certera, de empleados públicos provinciales actuales. Y como primer salvedad y aclaración, hay que decir que el gobierno provincial va a defender a rajatabla a todos los trabajadores que prestan servicio, que se levantan todos los días y concurren a la escuela, a los docentes, auxiliares, a los trabajadores de los hospitales, de la administración pública provincial. Lo que no va a tolerar es aquellos trabajadores que no presten servicio efectivo y que seguramente van a ser parte del análisis y el relevamiento de este censo, que comenzó el día de ayer, que el trabajador tiene 30 días para censarse íntegramente de manera virtual, con 3 datos fundamentales, que son personales, datos educativos y datos laborales. Y los 3 objetivos principales es obviamente tener un sistema digital de legajos del personal, tener un portal de empleo interno, que esto es lo que se conoce usualmente como una bolsa de trabajo, para que los organismos provinciales no tengan que ir afuera de la administración pública a contratar un trabajador para que engrose, en este caso la planta de empleados provinciales, y que tenga la posibilidad que un trabajador que en la actualidad preste un servicio en un organismo pueda trasladarse a otro organismo capacitándolo. Eso es la función principal, y obviamente también desde el punto de vista educativo y laboral, tener la información necesaria para poder brindar capacitación al empleo público. Luego de los 30 días, la administración pública tiene 90 días para terminar de analizar los relevamientos necesarios y cruzar obviamente la información con cada uno de los ministerios y secretarías y adoptar las medidas que tengan que adoptar. En este caso, aquel trabajador que haya falseado los datos, porque es una declaración jurada, o que no se haya censado y se tenga de manera fehaciente que no presta servicios, obviamente que se iniciarán 2 tipos de acciones: una acción penal, porque hay un fraude en contra de la administración pública, y una acción civil para recuperar lo que indebidamente percibió como salario. ¿Y cómo pueden constatar constatar aquel que no se censó y sigue cobrando? ¿Cómo pueden hacerlo? Porque debe haber ¿qué cantidad de empleados? ¿De cuántos empleados estamos hablando aproximadamente? No, el censo se efectúa para tener ese dato frío y duro. Sí. Lo que sí tenemos claro es que obviamente que cada ¿Cuántos cheques hoy, frío y duros, cuántos cheques se emiten en la provincia por empleado? Hoy tenemos aproximadamente 45.000 empleados activos.
más 23.000 Sí, jubilados. activos a nivel provincial son 45.000. Obviamente que cada dirección de personal de cada ministerio tiene sus datos y tiene el ingreso de personal diario, y obviamente cuando se cruce esa información, fenecido el plazo de 30 días que se inició el día de ayer, se adoptarán y se analizarán ese tipo de datos y se tomarán las medidas del caso. Claro. La metodología a través del cual el empleado público tiene la obligación en 30 días de registrarse, ¿cuál es? ¿Es una plataforma digital, una Es una página plataforma web? virtual en la web, no tiene que hacerlo presencial físicamente en su lugar de trabajo y es totalmente virtual. ¿Cuál es? ¿Cómo es la página si se puede acceder a ella? Ministro, ¿me escucha? Sí. Está dentro del link de la Secretaría General de la web institucional. Ajá, y ahí que aparece una pestaña que dice censo. Claro, exacto. Bien. Eh, Cuando se pueda advertir la posibilidad de que alguien está cobrando sin ir a trabajar, ¿qué se va a hacer en ese sentido? ¿Se lo va a dar de baja? ¿Se lo va a echar o qué se va a hacer? No, ahí se inicia un procedimiento administrativo de cesantía, obviamente, y después la acción penal por fraude contra administración pública, y el inicio de una demanda civil para recuperar lo que indebidamente percibió. Claro. O sea que básicamente eso es automático prácticamente. Es totalmente automático y el objetivo principal es que nosotros eliminamos todo legajo de papel y migramos todo a la virtualidad. Es decir, el legajo de cada uno de los trabajadores de la provincia va a ser virtual. Bien. Desde que asumió el gobierno de Torres a la fecha, ¿cuántos empleados más nombraron, contrataron y demás? ¿Tiene ese dato? No, no, porque la ley, en este caso la ley de emergencia, digamos, prohíbe la incorporación en planta permanente, lo que sean en algunos sectores en particular, como es salud, en el caso de educación o en el caso de seguridad, algunas contrataciones no por planta permanente, sino por especialidad, ¿sí? Pero de ninguna manera se ha, digamos, incrementado la planta permanente de la provincia como se ha hecho en gobiernos anteriores. Claro. No, la planta permanente no, pero por ahí contratados sí han entrado. Sí, pero los contratados, como son precarios, automáticamente finalizado el año fenecen los contratos, ¿no? Ah, son finalizado el contrato, fenecen, no van a Exactamente. renovarlos. Exactamente. Muy bien. ¿Podemos hablar un poquito de básicamente su incumbencia como ministro de Economía de la provincia? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Que tiene que ver con los números del Estado de la provincia. Los números, me costó, lo último que tengo es el primer trimestre del año, consolidado. Ujú. Yo no sé Sí. si a qué se debe que estamos en agosto. Lo consolidado que tengo al primer trimestre del año es que los ingresos a la provincia le disminuyeron casi un 15%. Sí, a ver, eso va atado Sí, de la disminución del principal impuesto coparticipable, que es el IVA, ¿no? La primera aclaración que tenemos que hacer es que los ingresos de la provincia se dividen en tercios. Un tercio de regalías petroleras, un tercio de ingresos propios de impuestos provinciales y los y un tercio, coparticipables. y un tercio de coparticipación federal. Obviamente que la merma considerable es en la coparticipación nacional, federal, pero bueno, la decisión política del gobernador desde que asumió es no endeudarse para pagar gastos corrientes. ¿Eso qué implicó? Bueno, tener un Bajar presupuesto gastos. reconducido, obviamente, 2023, darle prioridad a los gastos corrientes, que es el pago de salario y jubilaciones. Hemos ampliado el presupuesto hace unas semanas para llegar holgados desde el punto de vista financiero hasta el mes de diciembre. Obviamente que en cada una de las reparticiones y ministerios lo que se transmitió es la austeridad para cumplir a rajatablas el presupuesto y conformar el presupuesto 2025. Claro. A eso tenemos que agregarle una cuestión fundamental, que es ¿Cuál? la deuda que recibió el gobernador Sí. en pesos y en dólares. Y quizás acá el punto fundamental, y que fue materia de medios nacionales, el conflicto, no voy a decir pelea, quiero que es un conflicto porque cada uno defiende sus intereses entre la provincia Sí, y la sí. nación, y la decisión de judicializar el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, que fue una toma de deuda leonina, atada de ser más inflación, que hoy en la actualidad eso representa 205.000 millones de pesos. Eso es lo que hoy debe la provincia. Sí. Bueno, a partir de ese momento, obviamente, la decisión fue judicializarlo, porque eso le significaba a la provincia una retención de coparticipación
de más de 2.000 millones de pesos por día. Obviamente que cualquier retención de ese tipo, de esas características, lo que va a mermar es la situación financiera de la provincia y la económica, porque es el gasto diario. Entonces se judicializó, el juez Federal Rawson nos dio la razón, se suspendió esa retención diaria. La Cámara Federal de Comodoro también hizo lugar a la provincia ratificando la medida cautelar y remitió las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A partir de la asunción en economía, la instrucción que nos da el gobernador es, bueno, tratar de abrir una mesa de negociación política en materia económica a nivel nacional. Para canjear deuda. Eso lo hemos logrado, ¿sí? Obviamente que estamos terminando de negociar cuál es el monto de este fondo fiduciario, porque nosotros solicitamos el cambio de liquidación y de actualización para llevarlo a un monto mucho más razonable, y una vez que tengamos ese monto, sí compensar, en este caso, el déficit de caja de previsión social, que Nación le debe a la provincia cerca de 52.000 millones de pesos. Acá una aclaración, nunca la provincia reclamó en los últimos años esta deuda al ANSES. También convinimos el descuento de casi 6.000 millones del consenso fiscal, que también estaba judicializado, el reconocimiento de 20.000 millones de pesos de un fondo fiduciario que la provincia es acreedora de Nación y que vence en febrero del 2025, y también el descuento de aquellas obras nacionales transferidas a la provincia y que la provincia las va a finalizar con fondos propios y descontado de esa deuda. Eso es un poco el acuerdo que seguramente el gobernador en los próximos días va a anunciar y que significa uno de los mayores desendeudamientos de la provincia en los últimos años. Claro, de todos modos, parte de esa deuda que va a compensar, haciéndose cargo de obras que eran del gobierno nacional, ¿en qué plazo las va? Porque una cosa es hacerse cargo de la deuda o los compromisos que tenía la Nación en materia de obras asumidos por parte de la provincia, y después es en qué plazo la provincia cumple con esas obras que tenía comprometidas la Nación. No, a ver, la idea de la financiación de esas obras, hay obras obviamente que tienen un grado de avance plazo más mayor inmediato, que otro, sí. por ejemplo la finalización de Doble Trocha, Sí, ¿está bien? sí, sí. Es una de las obras que está dentro, es una obra que tiene un tiempo de ejecución, viviendas que han transferido que tienen menor cantidad en plazo de ejecución, pero eso nos permite sí bajar el stock de deuda y compensarlo y tratar de llegar a un acuerdo fundamentalmente en los años de pago y en un plazo de gracia también. Entiendo. Doctor, yo le decía al inicio de los datos consolidados que tengo. La última foto que tengo es del primer trimestre, donde los ingresos de la provincia se han reducido como consecuencia de lo que usted explicaba, específicamente por mayor recaudación en impuestos coparticipables, casi un 15%. Esta es la foto del primer trimestre, y con ello trajo una reducción del gasto. La provincia redujo su gasto, casi lo que tengo acá es casi un 30%. ¿Ese dato es proyectable a esta mitad del año, ya pasada la mitad del año, estos primeros 8 meses? ¿Más o menos Sí, se mantienen esos datos? y el porcentaje va a ser un poco menor, ¿por qué? Porque la otra deuda que tenía la provincia y que tiene la provincia en dólares, y esto hay que aclarar que es el BOCADE, que el gobernador Torres cuando asumió tiene una deuda de 485 millones de dólares y que el 95% de esa deuda se va a pagar durante el transcurso del gobierno del gobernador Torres hasta el 2020. En la primera etapa, desde diciembre a julio, la provincia abonó 100 millones de dólares del BOCADE, y en este segundo semestre, de agosto a diciembre, va a desembolsar 45 millones de dólares. Quiere decir que, obviamente, que en este segundo semestre uno va a estar más holgado y va a tener más disponibilidad para tener un presupuesto mucho más amigable para otro tipo de posicionamiento en alguna función, en este caso, por ejemplo, de obras públicas. En erogaciones, claro. Ahora, la reducción del gasto, seguimos en el gasto. ¿La reducción se dio más en los gastos corrientes del funcionamiento o los gastos de capital de deuda? ¿Por dónde se achicó más el gasto? No, a ver, cualquier tipo de disminución en el porcentaje es proporcional, ¿sí? Obviamente que los gastos superfluos de funcionamiento de la administración pública provincial fueron bajos en manera proporcional. Lo que se combinó es, obviamente, mantener el pago de salarios como corresponde, porque
tiene que ser muy respetuoso el gobernador y para no pasar algunas situaciones de épocas pasadas Sí, donde no se hacía frente y se pagaban paritarias que no se podían cumplir. sí. Bueno, yo creo que en este segundo semestre uno va a estar más holgado desde el punto de vista financiero, confeccionar un presupuesto 2025 un poco más amigable con obras públicas que el gobernador tiene en mente, y también si tenemos la posibilidad de conciliar con Nación todos los reclamos mutuos, también acceder a créditos internacionales de otro tipo de obras con el BID y con la CAF, que hoy no lo podemos hacer desde el punto de vista legal porque Economía de Nación no lo permite. Claro, están imposibilitados. Para finalizar, dos preguntas más y lo libero. Una que tiene que ver con los empleados públicos, es decir, la responsabilidad que tiene el Estado de afrontar los compromisos en gastos de personal. ¿Cuál es la estimación para este año en materia de actualizaciones salariales para los empleos públicos? ¿Hay una pauta que esté vinculada con inflación? La tendencia esa que se replica, o que por lo menos el gobierno nacional anuncia, de que los salarios le están ganando la inflación en estos primeros meses del año. ¿Ese es un objetivo para el Estado provincial también con sus empleos públicos? Acá hay una cuestión principal, es que la decisión del gobernador, a diferencia del gobierno nacional, es mantener la fuente de trabajo. ¿Sí? Esa es la decisión primordial. Si eso representa, y yo particularmente que soy paritario de la provincia, con las entidades gremiales, ofrecer un punto menos pero mantener la fuente de trabajo, lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Obviamente que el tipo de, digamos, el porcentaje de inflación repercute en la masa salarial. Ahora, también es cierto que nosotros hemos recibido algunos sectores de la administración pública provincial que estaban recontra precarizados desde el punto de vista de la relación laboral. Ustedes saben que en La Trochita había 23 trabajadores de vía y guarda de Unión Ferroviaria que tenían locación de servicio y eran monotributistas, y 4 maquinistas. Bueno, todas esas situaciones con los gremios las fuimos trabajando progresivamente para incorporarlos a la planta mensualizada y dignificar en este caso, digamos, al trabajador, y así lo hemos hecho con cada uno de los trabajadores. En la administración central, más allá de algunas áreas específicas, y en el sector educativo, que tuvo una paritaria distinta porque venía de un retraso considerable en materia salarial, nosotros estamos paritando en este momento un trimestre que va a ser septiembre, octubre y noviembre, en la pauta que estamos charlando con los gremios, en la sintonía de lo que marca la inflación, pero sin ningún tipo de inconvenientes con los representantes de los trabajadores, porque saben del esfuerzo que ha hecho el gobernador fundamentalmente para tratar de mantener, en este caso, el nivel inflacionario y que el trabajador no tenga una pérdida en el poder adquisitivo. La última tiene que ver con algún anuncio que hizo usted antes de asumir el Ministerio de Economía sobre una intención del gobierno de eliminar las dispersiones en los salarios del empleo público a igual tarea, similar remuneración, cosa que no se da en muchos casos, donde un cafetero en una área del Estado gana muy distinto de lo que gana otro cafetero haciendo lo mismo en otra área del Estado. ¿Cuál es la tarea a seguir para adelante en eso? En el caso del Poder Ejecutivo, es como te decía, lo que sucedió con La Trochita, nos sucedió también con los empleados del Centro de Monitoreo del Ministerio de Seguridad, que también era personal precarizado monotributista, y así en cada área. Eso obviamente que marca una asimetría inmensa entre trabajadores, y eso es paulatino, es progresivo. En el caso del Ministerio de Educación, teníamos 750 auxiliares de educación con monotributo. Hemos consensuado con los gremios el pase a mensualizado y una relación de dependencia como corresponde del 50% en este semestre y el 50% en el semestre del próximo año, y así con cada uno de los sectores. No es una tarea sencilla, como bien vos decís, las asimetrías son muchas, y en este caso en el Poder Ejecutivo, obviamente que el Poder Legislativo y el Poder Judicial tienen otras cuestiones en los regímenes laborales, que va a ser seguramente materia de análisis de cada uno de los poderes. Entiendo. De todo, hay un caso muy puntual, que es el viernes pasado nosotros entrevistamos a algunos brigadistas del área de bosques de la provincia que se quejaban porque no encontraban un interlocutor válido, más allá de que tenían un paritario que es la ATE, pero dicen que no se sienten representados porque ellos tienen tareas muy específicas que no los contemplan cuando negocian paritarias, y que, digamos, no tienen un interlocutor válido dentro del gobierno. ¿Lo tiene presente eso usted, Andrés? Sí, pero a ver, ese tipo de trabajador está enmarcado dentro de la ley 174, la ley 1087,
y percibe los incrementos con la representación sindical. Yo no puedo meterme en una cuestión interna de cada sindicato. Obviamente que quien negocia las paritarias es el secretario general de cada sindicato o los paritarios que designa cada sindicato. Está bien. Me recuerda, y lo libero, me recuerda lo que tiene por delante este gobierno para este año 2024 en materia de deuda. ¿Cuánto vamos a estar pagando en materia de deuda este año? ¿Tiene aproximadamente la cifra? Sí, fundamentalmente en dólares. Nosotros de agosto, ¿no? De aquí a diciembre vamos a pagar 50 millones de dólares. 45 corresponde al BOCADE, 2 millones de los TIDECH, que son bonos a proveedores, $1 millón de letra de ANSES y $1.400.000 de préstamos internacionales. Ese es el desembolso en dólares, que es el más importante que va a tener la provincia. En pesos va a ser mucho menor, obviamente, porque la deuda más importante, como bien te decía, que es el fondo fiduciario, seguramente va a tener un plazo de gracia y va a tener varios años con las compensaciones correspondientes. Está bien. ¿Y el presupuesto cuándo va a entrar a la legislatura? ¿Contempla un presupuesto equilibrado, deficitario o cómo? No. Nosotros, a ver, en este caso, la provincia en el 2024 tiene un ingreso superavitario, es decir, los ingresos superan los gastos. El presupuesto 2025 va a estar dado en las mismas características, quizás con menos obligaciones desde el punto de vista financiero, porque la curva baja y la curva más importante de pago fue el primer semestre, pero de ninguna manera va a contener cualquier tipo de endeudamiento para gastos corrientes. Está bien, o sea que el equilibrio es innegociable. Sí. Ministro Andrés Medina, le agradezco la gentileza que ha tenido de charlar con nosotros en esta mañana. Por favor, que tengan buen día.